Durante la década de 1950, una rama de los laboratorios Roche, llamada Nutley en Nueva Jersey, pidió a Leo Sternbach que buscara compuestos innovadores debido al éxito de la clorpromazina, antagonista de la dopamina con efectos antiserotoninérgicos, anticolinérgicos y antihistamínicos. En 1960, las benzos fueron una clase de fármacos con mucho éxito, debido a su acción efectiva tratando síntomas de ansiedad, depresión y otras condiciones psicológicas, aunque posteriormente se reconoció su potencial adictivo. En 1963, Roche lanzó la benzodiazepina, que poco después se convertiría en el fármaco más vendido de la historia, llegando a tener tal popularidad por no necesitar prescripción y siendo consumido cerca de 880 toneladas anualmente en los Estados Unidos. Las benzodiazepinas son fármacos que disminuyen la excitación neuronal. Su principal actividad es amplificar las inhibiciones medidas por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico, más conocido como GABA, en el sistema nervioso central. Estos a su vez van a ser causantes de efectos clínicos como hipnóticos, miorrelajantes, productores de amnesia, anticonvulsivantes y finalmente ansiolíticos. Su estructura química va a estar compuesta por un anillo bencénico, el cual va a estar unido a un anillo diazepínico. El mecanismo de acción presente en las benzodiazepinas se produce al unirse a un sitio específico de los receptores del GABA, y a consecuencia de esto va a causar una mayor afinidad. Por consiguiente, se produce un aumento de la frecuencia de la apertura de los canales de cloro, causando así el incremento de la acción inhibitoria, y a consecuencia de esto la célula se cargará negativamente. En cuanto a la farmacocinética, la absorción presente en estas se va a dar muy bien mediante la vía oral, y la velocidad va a depender mucho de la liposolubilidad, que va a estar medida entre 30 y 240 minutos. Por otro lado, la vía intramuscular va a ser de manera lenta e irregular, y solo en casos de emergencia como en convulsiones o accidentes nerviosos se utilizará la vía intravenosa. En tanto a la distribución, va a tener una alta afinidad con las proteínas plasmáticas, principalmente un 90% con la albúmina. Su metabolismo va a estar medido a nivel hepático, por fases como oxidación, glucoronidación, desalquilación e hidroxilación. Y esto lo van a realizar en el citocromo CYP3A4. Finalmente, estas serán excretadas por la vía renal, y una mínima cantidad va a ser excretada por la bilis y las heces. La farmacodinamia presente en las benzodiazepinas se produce cuando se unen a componentes moleculares del receptor del GABA en las membranas neuronales del sistema nervioso central. Este receptor va a actuar ayudando como conducto del ion cloruro y es activado por el neurotransmisor inhibidor del GABA. Además, cuentan con un antagonista, el cual es un derivado de los benzodiazepínicos sintéticos. Este va a ser el flumazenil, que va a bloquear todas las acciones de las benzodiazepinas. Clasificación. Según su tiempo de acción. Vida media corta, que va a durar menos de 6 horas, tenemos al midazolam. Vida media intermedia, que va a durar de 6 a 24 horas, tenemos al lorazepam, lormetazepam, alprazolam y bromazepam. Vida media larga, que va a durar más de 24 horas, tenemos al diazepam, clordiazepóxido, flunitrazepam y nitrazepam. Las benzodiazepinas más usadas en odontología son midazolam, alprazolam, bromazepam, lorazepam y diazepam. Indicaciones. Las benzodiazepinas son útiles en tratamientos a corto plazo
debido a la tolerancia de sus acciones farmacológicas. Están indicadas en enfermedades como ansiedad, insomnio, síndrome de abstinencia alcohólica y todo tipo de convulsiones. Aparte, existen usos específicos de las benzodiazepinas. Usos en cuidados intensivos. En las unidades de cuidados intensivos, las benzodiazepinas pueden resultar muy útiles para tratar a los pacientes que reciben ventilación mecánica. Para sedación, en los procesos ligeramente dolorosos se utiliza el midazolam por vía endovenosa debido a su corta semivida. Hay que tener precaución al momento de utilizar benzodiazepinas en pacientes debido a que esta puede causar una depresión respiratoria. Esto quiere decir que es una afección en la cual la sangre no tiene suficiente oxígeno o tiene demasiado dióxido de carbono. Usos en odontología. Las benzodiazepinas son fármacos que se prefieren para producir sedación, ya que disminuyen la tensión o ansiedad y relajan al paciente. En caso de que se requiera, se indica diazepam 5 mg la noche anterior, 5 mg al levantarse y 10 mg 2 horas antes del procedimiento dental. Y para procedimientos dentales que duren más de 1 hora, pueden utilizarse por vía endovenosa. Usos no terapéuticos. Quienes abusan de estos desarrollan un alto grado de tolerancia, así como subidas en escaladas de las dosis a niveles muy elevados. Su uso prolongado tiene el potencial de crear dependencia física y psicológica, además de añadir un riesgo de serios síntomas de abstinencia. La tolerancia y la dependencia de las benzodiazepinas se crean con rapidez entre quienes las consumen, pues demuestran síntomas de abstinencia en tan solo 3 semanas de uso continuo. Finalmente, como se explicó, son depresores del sistema nervioso central, por lo tanto van a tener repercusiones a nivel del centro respiratorio. Es decir, que va a haber una total restricción en pacientes con patologías pulmonares como el asma y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. A continuación, les presentaremos el módulo 2. Primero, las contraindicaciones. Las benzodiazepinas causan reacciones de hipersensibilidad en personas alérgicas. Estas pueden ir desde una reacción leve a un grave shock anafiláctico. También tienen un efecto anticolinérgico en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, llegando a agravar esta enfermedad, ya que puede causar un aumento en la presión intraocular. En caso de una miastenia gravis, el efecto miorrelajante de musculatura lisa puede empeorar la enfermedad, de igual forma en casos de hipotonía muscular. Están contraindicados en pacientes con insuficiencia respiratoria severa, por sus conocidos efectos de depresión respiratoria, efectos relajantes musculares y acción sobre el sistema nervioso central. En pacientes con insuficiencia hepática aumentan el riesgo de encefalopatías o coma hepático, producido por la llegada al cerebro de sustancias tóxicas acumuladas en la sangre, que normalmente debían haber sido eliminadas por el hígado. No se puede administrar las benzodiazepinas en caso de intoxicación etílica aguda, coma o síncope, debido a la depresión auditiva y depresión sobre el sistema nervioso. En pacientes de edad avanzada, es un riesgo por numerosas razones: patologías asociadas, uso de numerosos medicamentos, automedicación injustificada, problemas de índole psicosocial que llevan a un mayor descuido en cuanto al control de dosis y además afecta memoria, entre otras. Pero el mayor riesgo es el aumento del efecto depresor por alteraciones en eliminación. Por lo tanto, sí se necesita un ajuste de dosis dependiendo la edad. Adicional a esto, también deben elegirse medicamentos que no requieran metabolización microsomal. ¿Qué es metabolismo microsomal? Como ya hablamos anteriormente, estos medicamentos son metabolizados en el hígado por orgánulos parenquimatosos. En la literatura destaca el término microsoma hepático, que hace referencia a las estructuras formadas por células del hígado, encargado de transformaciones metabólicas importantes y relacionadas con la maquinaria enzimática del retículo endoplasmático. Los microsomas hepáticos han sido por mucho tiempo modelos para experimentos in vitro de la industria farmacéutica. Estas pequeñas vesículas son una estructura adecuada para llevar a cabo experimentos de metabolismo de medicamentos de drogas, ya que contienen en su interior las enzimas involucradas en el proceso, entre ellas la CYP y la UGT. Ahora, los efectos adversos. Efectos adversos. El perfil toxicológico de las benzodiazepinas ansiolíticas es muy parecido, aunque la frecuencia y gravedad de las reacciones puede variar entre unas y otras. En la mayor parte de los casos, las reacciones adversas son una prolongación de la acción farmacológica.
Aproximadamente, la mitad de los pacientes presentan en mayor o menor grado somnolencia durante los primeros días. Para entender mejor las reacciones adversas, las dividimos en grupos. Los efectos más frecuentes son la sedación, la somnolencia y la ataxia. Los efectos ocasionales son mareo, sedación, cefalea, depresión, desorientación, disfasia, temblores, alteraciones urinarias, diarrea o estreñimiento. Los efectos excepcionales son la hepatitis, la ictericia, la dermatitis, urticaria, prurito, discrasias sanguíneas, alteraciones de visión y audición. Pero también, y no menos importante, pueden producir incoordinación motora, amnesia anterógrada y dificultad de respiración. La intensidad y frecuencia de estos efectos depende de las dosis utilizadas y son más importantes en personas con alteraciones hepáticas y en ancianos, como ya mencionamos anteriormente. También es muy importante saber lo que sucede en el embarazo. Estos medicamentos se comprobó que sí pueden tener efectos sobre el feto, por eso según la FDA son categoría D. En el feto, estos medicamentos pueden causar hipotonía muscular, labio y paladar hendido, alteraciones cardiovasculares, cianosis y depresión neurológica severa. Ahora vamos a hablar acerca de las interacciones de las benzodiazepinas. Como ya se mencionó anteriormente, las benzodiazepinas son metabolizadas mayoritariamente en el hígado, motivo por el cual estos fármacos son capaces de interaccionar con cualquier fármaco o sustancia que utilice sus sistemas enzimáticos, es decir, con respecto a su farmacocinética. Y también existen interacciones que pueden derivarse de su efecto o farmacodinámica. Es importante recordar que todos los depresores del sistema nervioso central se potencian y que la modulación del citocromo P450 es una interacción que se debe tomar en cuenta. A continuación, describiré las interacciones más relevantes. Cabe mencionar que estas interacciones se han visto con mayor frecuencia en el caso de la administración de benzodiazepinas como el diazepam, triazolam, midazolam y alprazolam. En cuanto a sus interacciones farmacocinéticas, tenemos que el consumo de benzodiazepinas con fármacos como la digoxina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, eritromicina, isoniazida, ketoconazol, dextropropoxifeno, omeprazol, beta bloqueantes y anticonceptivos aumentan las concentraciones de las benzodiazepinas. Esto también sucede al administrar benzodiazepinas y tomar jugo de toronja, ya que los compuestos de furanocumarina que contiene la toronja interfieren con las enzimas del citocromo P450 al inhibir al CYP3A4, lo cual disminuye el metabolismo de estos fármacos y aumenta así sus concentraciones sanguíneas. Por otro lado, la administración de benzodiazepinas con fármacos antiácidos, barbitúricos, carbamazepina, levodopa, cafeína y tabaco disminuyen las concentraciones de las benzodiazepinas. En cuanto a sus interacciones farmacodinámicas, tenemos que aumentan efectos depresores de antidepresivos, neurolépticos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, opiáceos, cimetidina y alcohol. Además, las benzodiazepinas disminuyen el aclaramiento de glucósidos como la digoxina y sales de litio y pueden aumentar o disminuir el efecto de la fenitoína. El manejo farmacológico adecuado de estos fármacos, tomando en cuenta las interacciones ya mencionadas, son de vital importancia para una buena práctica odontológica, así logrando evitar reacciones adversas, tolerancia, cualquier tipo de adicción y malestares generales de los pacientes.